El título del primer episodio de la serie es lo que parece real. La serie comienza con la escena en la que Lale es herido o asesinado, no lo sé. Posteriormente, la escena en la que ASL y Lale se atacan llega a la pantalla. Supongo que dieron el final de la serie al principio. Entonces comienza la historia del primer episodio. La voz en off de la serie está a cargo de Nehatler. Nehatler dijo en la serie: esta es la historia del cazador y el cazador. La historia de un león que vaga por el bosque y una ave rapaz que vuela alto. Él es el león, el gobernante del bosque. Él es el único dueño del poder. Ni siquiera piensa que lo matará un pájaro. Está en la cima. Estar en la parte superior también debilita el campo de visión. Entonces comienza la serie. Lale Cran entró en la sala de conferencias. Jóvenes entrevistados. Entre los jóvenes estaba ASL. Lale Cran, quien hizo una entrevista sobre las noticias durante la conferencia, impresionó a los jóvenes. El principal objetivo de ASL era conocer a Lale Cran, estar en el mismo entorno que ella, incluso ocupar su lugar. Ashley tomó medidas para esto. Al final de la conferencia, ASL ingresó a Lale Cran, que estaba usando el lavabo, con un jardín y trató de encontrarse con ella. ASL primero saludó a Lale, luego habló sobre su admiración por ella durante mucho tiempo y, finalmente, trabajé duro y gané el departamento de prensa. Mi único objetivo era conocerte. Ahora estás aquí frente a mí. Este es el momento más feliz de mi vida. Puedo decir que puedo ser la persona que más te ama en este mundo, dijo, reflejando su emoción. Sigue las noticias. No la gente. Ashley se enojó mucho después de este discurso. Su objetivo era grande. Es por eso que pasó por alto la seguridad e ingresó a la audición de aprendiz del canal con un pequeño truco. ASL habló con los otros aprendices que estaban esperando y reunió poca información sobre el canal. Si quería ser seleccionado como pasante de manera breve, tenía que obtener la aprobación del editor en jefe Mujer Turkonen. Esta información llamó la atención de ASL y se le ocurrió un plan muy inteligente. ¿Qué debe hacer y entrar en este canal? Ashley fingió conocer a Mujer ante los demás pasantes y dijo: déjenme ir a saludar a Mujer. ASL llegó a la puerta de Mujer. Entró en la cuenta de Mujer en el teléfono. Mujer examinó brevemente lo que hizo. ¿A dónde fue? ¿Dónde la encontraron? Justo en este momento, cuando Mujer salió con un documento en la mano, ASL fingió conocer a Mujer. ASL Mujer ya inventó una historia como si hubiera estado en los lugares donde estaba Mujer y como si hubiera tenido una conversación con Mujer. Mujer también le dijo a ASL que no recordaba lo que había sucedido, pero que lo sentía. No importa Ashley, comencé aquí como interno, dijo, déjame llevar los documentos. Mujer le deseó buena suerte a ASL. Por lo tanto, la pasantía de ASL se convirtió en un trabajo y comenzó la guerra de ASL. ASL anunció que había sido contratada para su círculo de amigos en sus redes sociales. Llovieron mensajes de felicitación sobre ASL. El primer día de ASL y los otros aprendices, el asistente de Lale presentó el canal y las reglas del canal, presentó a la gente. Asistente en jefe, Mujer Turkonen. Primero revisa el papeleo. Kenan Bey es el productor de este gran programa. Kenan Bey lo ve todo. El objetivo es no ser visto por él. Si apareces, estás en problemas. Nunca se debe entrar en la habitación del rompetulipanes. ASL intervino y le preguntó al asistente, comillas, ¿cómo es Lale Ann? El asistente dijo: Lale tiene una vida muy ordenada, siempre es puntual, sabe todo sobre la transmisión, se sienta muy poco, hace la reunión de noticias muy rápido, hay un lenguaje entre ella y Kenan que nadie entiende. Incluso hay necesidad de hablar, no escuchan a sus hijas entre las 4 y las 6 de la tarde y ya va a recogerla a la escuela, este es su momento especial, nunca se la puede contactar, por lo que es muy difícil ser Lale Cran y solo hay uno de ella. Y en ese momento, llegó la señora Gulceo del canal y mejor amigo de Lale. Después de que el asistente presentó el canal, Lale entró al canal y hubo un gran caos en el canal. Ashley estaba asombrado por este caos. Durante el día, ASL se enteró por los rumores de que Lale y Kenan solían ser amantes. Ashley realmente quería tomar el lugar de Lale. Conoció a Kenan Bey y miró a Lale con odio. El programa de Lale ha comenzado. Iban a acoger a un hombre que fue despedido 2 años antes de su jubilación. Llegó el hombre, Tulip comenzó a charlar con el hombre. Una palabra que Lale había usado fue malinterpretada por el hombre. El hombre atacó a Lale. El hombre también tenía un arma. Tulip distrajo al hombre, se las arregló y el hombre fue atrapado y arrestado por la policía. Mientras tanto, el incidente que tuvo lugar en el backstage fue transmitido en vivo por televisión. Tulip subió al número 1 en Twitter. Se convirtió en un héroe a los ojos de todos. Ashley no pudo manejar esta situación. Debería haber hecho algo. Debajo de los hashtags en Twitter, escribió palabras sobre Lale como banco, mierda, contrataron al hombre por dinero, heroísmo falso. La campaña de desprestigio iniciada por ASL subió rápidamente a la cima de Twitter.
El placer de SL estaba satisfecho, su rostro sonrió. Así terminó el primer capítulo.